Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo algo realmente interesante. Esta vez la madre de Uri, la señora Anguía, ha llegado a la casa de Tutieu junto a su hijo. Lo que parecía ser una visita normal pronto se convierte en algo muy diferente. En cuanto Balan, la madre de Tutieu, la vio, su rostro cambió al instante. Su expresión se volvió fría, su mirada gélida, y de repente la atmósfera en la habitación se tornó tensa, casi irrespirable. ¿Qué ocurrió entre estas dos mujeres en el pasado? ¿Qué secretos guardan que las hacen reaccionar así? Y lo más importante, ¿cómo se conecta todo esto con la relación entre Uri y Tutieu? Quédate con nosotros para descubrirlo. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. ¡Vamos allá! Esta mañana Tutieu decidió preparar un plato típico de su región, algo que siempre le recordaba su hogar: arroz envuelto en caña de azúcar, con una gama de colores vibrantes. El amarillo provenía de la cúrcuma, el rojo, el púrpura y el verde de las hojas frescas de los árboles. Mientras su madre, con su meticulosidad habitual, limpiaba cuidadosamente las hojas, comenzaba a preparar los ingredientes. Hervía agua con las hojas y raíces, machacaba la cúrcuma y las hojas, y luego colaba el jugo para remojar el arroz glutinoso, asegurándose de que quedara perfectamente impregnado de color. Mientras tanto, Tutieu se dirigió al jardín trasero para cortar algunos tallos de caña joven. Los recogió, los cortó en trozos de unos 25 o 30 centímetros y los lavó bien. Luego madre e hija trabajaron juntas, comenzaron a rellenar los tubos de caña con el arroz que ya había absorbido los colores naturales, añadiendo un toque de leche de coco para darle más sabor y suavidad. Después usaron hojas de plátano para cubrir bien cada uno de los tubos, sellándolos con esmero. Una vez listo el relleno, Tutieu encendió el fuego con carbón para asar los paquetes de arroz. Mientras tanto, su madre, con la misma paciencia, comenzó a tostar cacahuetes con sal para acompañar el plato. La cocina se llenó de un olor delicioso, una mezcla de aromas que evocaban la calidez de la tradición familiar. Cuando el arroz estuvo cocido, Tutieu cuidadosamente retiró la capa exterior de la caña, que había quedado ligeramente carbonizada por el fuego, y colocó los paquetes perfectamente preparados en una cesta. Se dirigió al pequeño comercio donde comenzó a venderlos. El colorido y atractivo aspecto de los paquetes de arroz llamó rápidamente la atención de los clientes, y en poco tiempo todo fue vendido. Satisfecha por el éxito de la mañana, Tutieu cerró la tienda y comenzó el camino de regreso a casa. Se sentía contenta no solo por la venta exitosa, sino por el simple hecho de haber tenido un comienzo de día tan armonioso y lleno de satisfacción. Había algo profundamente gratificante en esos momentos, una sensación de paz que solo el trabajo bien hecho puede dar. Mientras tanto, en otro lugar, la madre de Uri, la señora Anguía, se encontraba sumida en recuerdos del pasado. Su mente se paseaba por los rincones oscuros de la historia, reviviendo viejas decisiones que aún pesaban sobre su alma. Sabía que si Balan, la madre de Tutieu, aceptaba la idea de que su hija se casara con Uri, entonces podría dejar atrás el rencor que había quedado en el aire, aquella deuda del pasado que había manchado su relación. Si Balan aceptaba a Uri como su futuro yerno, todo lo que había sucedido años atrás se borraría, se diluiría en el tiempo. La traición que ocurrió, el daño a la empresa familiar, quedaría olvidado como si nunca hubiera sucedido. Con estos pensamientos recorriéndole la mente, la señora Anguía decidió actuar.
Era el momento de enfrentarse a la madre de Tutieu, de buscar una forma de redimir lo que había quedado en el olvido, de asegurar el futuro de su hijo. Sin dudarlo, llamó a Uri, su voz grave y llena de preocupación. Lo miró a los ojos y con seriedad le propuso una idea que parecía sencilla, pero que llevaba consigo años de secretos. «Quiero hablar con Balán», dijo con tono decidido, pero con una sombra de incertidumbre. «Si realmente crees que esta relación con Tutieu tiene futuro, necesito hablar con ella, con su madre». Uri, sin sospechar nada, asintió sin dudarlo. No veía ninguna razón para desconfiar de la propuesta de su madre. Estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para que su relación con Tutieu prosperara. Confiado, aceptó llevar a su madre hasta la casa de Tutieu, sin imaginarse las repercusiones que esa visita traería. Cuando Uri y su madre llegaron a la casa de Tutieu, la atmósfera estaba llena de expectativas. Con una sonrisa en el rostro, Uri se adelantó para presentar a su madre a Balán, esperando que este encuentro fuera el comienzo de algo positivo. Sin embargo, al instante en que Balán vio a la señora Anguía, su expresión cambió por completo. La calidez en su rostro desapareció de inmediato, y una tensión palpable se instaló en la habitación. Balán, con una mirada firme y seria, no dudó en expresar lo que sentía. Con voz controlada pero cargada de emoción, le dijo a Uri sin rodeos: «Aunque el tiempo pase, nunca olvidaré a Ba Anguía», dijo cada palabra pesada de historia no contada. «Reconozco perfectamente a esa mujer». Luego, con una determinación que no dejó espacio a la duda, añadió: «Ahora quiero que ustedes se marchen de mi casa de inmediato». El impacto de esas palabras dejó a todos en shock. Uri y Tutieu quedaron atónitos, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. El ambiente, que antes estaba cargado de amabilidad, se volvió tenso y casi insoportable. La madre de Uri, sorprendida por la actitud de Balán, no entendía el motivo detrás de esa reacción tan tajante. Y Tutieu, aunque también desconcertada, trató de buscar respuestas en los ojos de su madre, que permanecían fijos en Balán, como si ya supiera lo que iba a suceder. Balán, con una firmeza inquebrantable, les indicó que debían irse. No había lugar para una conversación ni para explicaciones. Su decisión estaba tomada, y lo único que quedaba por hacer era cumplir con lo que ella dictaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En ese momento todo parecía haber dado un giro inesperado. Balán, con su actitud decidida, cerró la puerta a cualquier posibilidad de diálogo, dejando a todos en un mar de dudas y de incertidumbre sobre lo que realmente estaba sucediendo. Después de que Uri y su madre se fueron, Tutieu se quedó sola con su madre Balán. La tensión aún pesaba en el aire, y aunque el ambiente se había calmado un poco, la incertidumbre seguía presente. Tutieu se sentó junto a Balán, sus ojos llenos de preocupación, tratando de entender lo que acababa de suceder. No podía dejar de preguntarse por qué su madre había reaccionado de esa manera. Tan tajante y fría, tan diferente a la persona amable y cálida que siempre había conocido. «Mamá, ¿por qué es eso?», preguntó Tutieu, su voz temblorosa pero decidida, buscando alguna respuesta. Balán suspiró profundamente antes de hablar, como si las palabras que iba a decirle a su hija le costaran más de lo que podía soportar. Con calma, comenzó a relatar algo que había permanecido oculto durante años. «Ba Anguía y yo nos conocíamos desde hace mucho», dijo Balán, mirando al frente, evitando la mirada de su hija. «Fuimos amigas en el pasado, pero las cosas no terminaron bien entre nosotras. Si tú decides casarte con Uri,
Tu vida será más difícil de lo que imaginas. Las palabras de Balan fueron como un golpe helado. Tu Tieu no podía creer lo que escuchaba. No entendía cómo algo que parecía tan sencillo, tan natural para ella, podía estar siendo tratado con tanta gravedad por su madre. Sabía que Uri era una buena persona, alguien que siempre la había tratado con respeto y cariño. ¿Cómo podía alguien como él representar un peligro para su futuro? Pero Meuri es buena persona, respondió Tu Tieu, tratando de defender a Uri, de calmar las dudas que su madre parecía tener tan arraigadas. Ni Kong Fai Lang Woi Xiao Kong de Nu Bai Yuoch. Balan, sin embargo, no se dejó convencer. Su rostro seguía grave, y aunque escuchaba a su hija, no mostraba señales de cambiar de opinión. No lo entiendes con Tu Tieu. Es algo del pasado que no puedo ni quiero revivir, respondió Balan con un tono que dejaba claro que no quería seguir profundizando en el tema. Tu Tieu no se dio por vencida. Estaba decidida a encontrar respuestas, a entender por qué su madre estaba tan decidida a frenar su relación con Uri. Intentó insistir preguntando más sobre lo que realmente había ocurrido entre Balan y Bangia, pero la madre seguía repitiendo que era algo de antaño, algo que no valía la pena recordar. La conversación con su madre le daba vueltas en la cabeza, y un nudo de incertidumbre se formaba en su pecho, decidida a llegar al fondo del asunto. Tu Tieu sabía que tenía que descubrir la verdad entre las dos mujeres. No podía permitir que los secretos del pasado interfirieran en su futuro. A pesar de la desconcertante actitud de Balan, su intuición le decía que había algo más que no le habían contado, y ella iba a descubrirlo sin importar lo que costara. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Buổi sáng hôm nay, Tử Tiêu chuẩn bị làm một món ăn quen thuộc ở quê, đó chính là cơm nhồi ống tre. Ở nhà, mẹ cô tỉ mỉ chuẩn bị các nguyên liệu để làm, còn Tử Tiêu thì ra sau vườn để chặt tre. Sau khi xong, hai mẹ con cùng nhau làm cơm. Khi cơm chín, Tử Tiêu mang cơm ra cửa hàng để bán. Món ăn lạ mắt, thơm ngon, nên chỉ một lúc là bán hết sạch. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bà Nghĩa, mẹ của Uri, lại chìm vào những ký ức cũ. Bà biết rằng nếu bà Lan, mẹ của Tử Tiêu, đồng ý cho con gái cưới Uri, thì bà Lan sẽ bỏ qua mọi chuyện bà từng làm để hại công ty của bà Lan ngày xưa. Mang theo suy nghĩ ấy, bà gọi Uri lại để đề nghị được đi gặp mẹ Tử Tiêu. Uri không mảy may nghi ngờ liền đồng ý và đưa bà tới đó. Khi gặp nhau, Uri vui vẻ giới thiệu mẹ mình với bà Lan. Thế nhưng ngay khi nhận ra bà Nghĩa, gương mặt bà Lan lập tức căng thẳng. Bà nói rõ rằng dù thời gian có thay đổi thế nào, bà vẫn nhận ra bà Nghĩa, rồi dứt khoát yêu cầu hai mẹ con rời khỏi đây ngay. Không khí trở nên nặng nề. Uri và Tử Tiêu đều bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Lan thẳng thắn phản đối cuộc hôn nhân và kiên quyết tiễn khách ra khỏi nhà. Khi họ đi, Tử Tiêu ngồi xuống trò chuyện với mẹ, cố gắng tìm hiểu lý do, nhưng bà Lan chỉ nói rằng bà và bà Nghĩa từng quen biết nhau từ lâu, và nếu Tử Tiêu lấy Uri thì sau này sẽ khổ. Tử Tiêu ra sức bảo vệ Uri và khẳng định anh là người tốt. Bà Lan vẫn không lay chuyện. Cô gặng hỏi, xong bà Lan chỉ lắc đầu và bảo rằng đây là chuyện quá khứ và không muốn nhắc lại. Tử Tiêu ngồi đó và trằn trọc suy nghĩ. Cô quyết định sẽ tìm hiểu sự thật giữa hai người mẹ.